Hola a todos y todas, bienvenidos sean a este episodio de Radio UPE, un episodio que va a ser un poco diferente ya que fue grabado durante el pasado 3 de marzo en la actividad de Amón Cultural. Amón Cultural es un festival de arte y cultura organizado por la Casa de la Cultura del Tecnológico de Costa Rica, en conjunto con la Asociación de Vecinos del Barrio y muchas otras instituciones públicas y privadas que confluyen en este espacio. Amón Cultural también fue el inicio del viaje de nuestro proyecto UPE, y queríamos aprovechar una actividad tan popular para preguntarle a la gente si tenía historias sobre el barrio, y eso fue lo que nos contaron. Radio UPE es un proyecto de la Fundación Teorética en colaboración con Semillas, Arquitectura en Comunidad, creado para conversar sobre el pasado, el presente y el futuro de Barrio Amón. Mi nombre es Florencia Quesada. Margarita Bendaño Jiménez. ¿Y el caballero? José Pablo Quesada. Y nos tenían una historia para contar, ¿verdad? Supongo que muchas, pero tal vez tienen alguna en mente. Claro, es como surgió Barrio Amón, por ejemplo. A finales del siglo XIX se da un nuevo proceso de segregación urbana en San José, porque antes las élites vivían en el centro, alrededor del Parque Central, pero a finales del siglo XIX, como parte de una serie de cambios económicos, sociales y socioespaciales también, el norte de San José, Amón Facilier Duplantier, va a llevar a la municipalidad un proyecto de urbanización de esta zona de la ciudad en 1892 específicamente, y finalmente la municipalidad acepta el proyecto diciendo que, bueno, sí, vamos a urbanizar esa parte de la ciudad, pero usted tiene que dotar de todos los servicios, y hasta que esté urbanizado, entonces la municipalidad va a pagarle a Amón Facilier Duplantier el pago de estas, por sus servicios y por lo que él había hecho en esta zona. Amón Facilier Duplantier era familiar de los Tournon, que tenían el beneficio en las márgenes del río Torres, y por eso ellos estaban muy interesados en urbanizar esta parte de la ciudad. Entonces, el proyecto que plantea Amón Facilier Duplantier va a dar como resultado a la formación del primer barrio residencial de la élite urbana josefina. En 1897 se lotifica y va a ser en las primeras 3 décadas del siglo XX cuando se comienza a poblar y comienzan a venderse los lotes a parte de esa élite urbana. Entonces comienza a haber un desplazamiento de esa élite que antes vivía en los alrededores de la Parque Central, que había llevado un proceso de desplazamiento ya desde mediados de 1860, y comienzan a desplazarse hacia el noreste de la ciudad, y Barrio Amón va a ser la consolidación de ese proceso, que paralelamente va a dar inicio también al barrio Toya, casi gemelo con Barrio Amón. Desafortunadamente me toca a mí la parte más triste, porque la avenida Séptima pues se ha convertido en las noches como de transvestis, marihuanos, borrachos, etcétera, etcétera. Pero para mí vivir en esa casa que tiene 150 años o más es una alegría, y es como el pulmón del barrio, porque hay una palmera, un árbol de mango, un jardín bien grande. Mi abuela. Sí. Sí, cuando nació mi esposo, a los 6 años, ella sembró esa palmera. Sí, y yo tenía mucho miedo porque en esos vendavales que ha habido, que se fuera a caer la palmera, ¿verdad? Para un lado, para los vecinos. Pero mis hijos biólogos me dijeron que no me preocupara. La palmera es como el ser humano. Ella misma se va haciendo pequeña y pequeña y pequeña hasta que muere. Entonces, sí,
sí, sí. Entonces, bueno, ya yo me tranquilicé y en general, pues yo vivo muy feliz ahí, con el jardín, con la casa tan vieja, con las plantas, porque me gustan mucho las begonias y muchas otras plantas que tengo en el jardín. Hay algo interesante que es que, bueno, usted contaba este proceso de urbanización en lo que en su momento fueron periferias de la ciudad, ¿verdad? Que posteriormente en los años 80 y 90 muchísima población fue aún más lejos, ¿verdad? Y comenzaron a despoblar el centro de la ciudad. En los años 60 comenzó más o menos ese proceso de despoblamiento y que comenzó a ser ya muy crónico en los 90, donde hubo un proceso de deterioro muy grande. Y la Casa Verde, es importante recordar como esos hitos importantes, que Carl Evans Stanley, que era un restaurador de casas antiguas victorianas, vino a vivir al barrio, compró esa casa y restauró la Casa Verde. Entonces era como si una cenicienta se convirtió en la princesa y comenzó todo un proceso de desarrollo turístico de los bed and breakfast, y eso fue el inicio que dio a ese desarrollo. Y de muchas formas, simbólicamente, significó como el fin de la destrucción total, digamos, de Barrio Amón, porque uno de los grandes problemas es que todos los días, no todos los días, pero muy frecuentemente se destruye una casa más. Y eso es el proceso que inevitablemente tendríamos que ver cómo hacemos para que se detenga ese proceso, porque ya estamos en un punto en que ya no va a quedar casi nada. Y siempre para dar paso a un parqueo público. Entonces es una pena como la identidad urbana está desapareciendo a pasos agigantados. Hace poco en Barrio Atoya acaba de desaparecer otra de esas casas históricas, y cada vez que cae una de esas casas, cae parte de nuestra memoria urbana, de nuestra identidad como ciudad, y bueno, depende de nosotros como ciudadanos cómo vamos a detener ese proceso y tratar de ver cómo preservar lo poco que queda. Yo creo que es una problemática bastante compleja, como no sé si idiosincrasia o qué, tiene poco respeto hacia los objetos patrimoniales, ¿verdad? Hace poco vi también un mural que queda como por el barrio chino, bueno, por el Paseo de los Estudiantes, el de Felo García, exacto, que le pasaron pintura a un mural increíble. Lo repellaron y le pasaron pintura. Sí, eso es una completa, bueno, es un ultraje al patrimonio y artístico y arquitectónico también, porque era parte de eso. Pero eso habla muy bien de cómo los costarricenses no valoramos nuestro pasado, no tenemos una identidad fuerte que permitiría que alguien con conocimiento diga, pero jamás, eso no se puede hacer. Y eso desafortunadamente es como la norma, ¿verdad? También tiene que haber una mejor legislación. La ley de patrimonio no permite evitar que se demuela una casa si no está declarada patrimonio histórico. Entonces la gente está atada de manos, o digamos el público en general, para tratar de evitar la destrucción de las casas, porque una vez que comienza ese proceso de destrucción es inevitable ya, y nadie lo puede parar. Entonces tenemos que ver cómo creamos mecanismos legales también y de contenido económico para que ese proceso se detenga. Entonces es un poco más complejo, ¿verdad? Que tendría que tener, son dos cosas que van de la mano, que la gente tenga más conciencia histórica, más conocimiento de su pasado, por eso es tan importante la historia, para que valore lo que tiene, y a la mano de cambios legales también, ¿verdad? Bueno, anécdotas como esas. Recuerdo también, estaba chiquita, había sido el terremoto en Guatemala en el 72, y entonces habían hecho una colecta y recogimos un montón de ropa vieja a ir a donarla al canal, y entonces la fila llegaba hasta ahí, en Nicaragua era, en Nicaragua. 73, sí, tenés razón, 76 en Guatemala. Pero bueno, el barrio está lleno de anécdotas también, ya más allá en el tiempo. Sobre la avenida Séptima vivía Carmen Lira, que era nuestra tía abuela, y ese era un centro muy importante, cultural, de intelectuales, de toda la intelectualidad desfilaba por la casa de María Isabel, donde hoy día está Finza, precisamente. Ella nació ahí y bueno, desafortunadamente no pudo morir ahí porque Figueres
le impidió volver al país a morir como era su último deseo, porque ella fue exiliada política, pero es un punto importante que hay que recuperar un poco más dentro de la memoria del barrio también, porque por ejemplo ahora no hay nada ahí que recuerde que ahí vivió Carmen Lira, que bueno, fue una mujer ejemplar y que fue muy importante dentro de esa coyuntura de las reformas sociales en los años 40. Hay una pequeña placa, Sí. pero está pegada a una pared y es súper poco visible, ¿verdad? El espacio público lo cerraron porque le pusieron reja, como es lo típico en este país, entonces ya ni siquiera esa memoria histórica se puede acceder directamente porque está lleno de rejas, ¿verdad? Pero, bueno, era una casa de adobe, muy humilde, pero un centro intelectual muy importante en San José. ¿Qué piensan qué piensan, qué les parece a ustedes como habitantes históricos de Barrio Mon? ¿Qué piensan de este tipo de actividades, de este tipo de esfuerzos que se han venido activando en los últimos años? Muy bueno esto, porque a la gente hay que llevarla a sus viejos barrios para que conozcan un poquito de la historia de San José, un poquito de estos barrios, porque aunque se haya perdido las casas, se haya perdido queda la vivencia de esta casa, de estos barrios, las anécdotas de la gente, y que estas fiestas, que venga la gente a conocer qué fueron los viejos barrios de este San José, que ya se está acabando. Y es muy triste que todas estas casas se conviertan en unos aparcaderos de carros. Es que eso es inaudito. ¿Cómo es posible que cada casa que voten es un parqueo? Eso no debería ser. San José se está convirtiendo en parqueos y votan lo viejo. Eso no debe ser. Pero desde el punto de vista positivo, me parece, para mí es un sueño hecho realidad, porque justamente cuando publiqué el libro de Barrio Mon, ya hace 17 años se conocía muy poco del barrio y gracias a la historia y hacer ese tipo de investigaciones, entonces comienza a darse valor. Y el TEC, que ha sido un generador importantísimo, que es el que hace este tipo de actividades, es fundamental porque es la recuperación del espacio público en la ciudad y brindarle a la gente, no solo que vive aquí, sino a todo San José o gente de todas partes, porque ya el festival se ha consolidado como un festival cultural, la posibilidad de vivir la ciudad y el espacio público tan privatizado que está en nuestra capital. Entonces a mí me parece que tiene una triple función en ese sentido de recuperación de la manifestación artística al alcance de todos y de paso realzar el valor histórico patrimonial de estas zonas. Entonces para mí es fantástico poder estar aquí. Yo no vivo en el país y de casualidad, por suerte, pude estar hoy acá y ver que este era el sueño que todos queríamos, para que no sea solo un lugar de bares y de prostíbulos y de destrucción, digamos, que eso lleva al barrio, y que se siga consolidando como un punto cultural artístico en San José. Entonces, Sí, bueno, yo creo que hay dos cosas importantes que quería decir, que es, exacto, muy importante el hecho de que se hagan investigaciones como las que usted ha realizado, porque eso es un legado, ¿verdad? Que antes el registro queda muy como disipado y entonces a la hora de que uno quiere estudiar el lugar y aprender sobre dónde uno vino, es muy importante tener ese tipo de insumos, ¿verdad? Lo digo yo como estudiante, ¿verdad? Que he tenido la oportunidad de leerlos. Y por otro lado, viendo aquí afuera de la vitrina, el hecho de ver esta calle sin carros, ¿verdad? Como el hecho, ajá, el hecho de poder ver a la gente pasar tranquila, como que el ritmo es diferente, la energía se siente totalmente diferente y yo creo que eso es algo bastante positivo para el barrio también, ¿verdad? porque es apropiarse del espacio, y eso es lo que necesitamos hacer más en San José, no privatizarlo, irnos a los centros comerciales, a los moles males que en mi opinión han destruido la vida urbana.
Entonces, para mí esto es fundamental que se promueva. Barrio Escalante ha hecho una labor fundamental, también eso, fantástica, y ojalá sea un buen ejemplo para que otros barrios en San José también sigan este tipo de ejemplos. ¿Qué tal si para despedirnos nos cuentan una historia? ¿Qué tal el recuerdo más viejo que usted tenga de Barrio Amón? Bueno, el día, yo me casé hace 66 años y vine aquí al barrio, a la casa de mi suegro, y para mí fue algo muy agradable. Bueno, yo siempre he sido muy céntrica porque yo nací esquina opuesta a la catedral, y de ahí mi papá era el tesorero de la Junta de Caridad, no la Junta de Protección, la Junta de Caridad, y de ahí nos pasamos a la Soledad. Y para mí el hecho de volver otra vez al centro, al barrio de Amón, fue algo muy especial, porque además tenía mucho cariño por Carmen Lira. Mi familia fue muy cercana a la familia de Carmen Lira y a los Quesada también. Y mi esposo, pues éramos muy conocidos. Entonces, ha sido una experiencia muy fructífera, y además ahí no me van a sacar nunca, solo horizontal, porque en realidad sí, es un lugar tan especial que yo lo quiero mucho. Qué hermoso sentir un apego así por el lugar donde uno vive. Yo creo que es hermoso. Y bueno, muchísimas gracias. Sí, tenía una última historia. Claro. Una historia de este barrio era cuando uno iba a los bajos de Lamón y se encontraba toda la barriada ahí, y nos íbamos no solo al barrio, sino cruzábamos el río Torres, y entonces cuando uno iba ahí era como ir a una montaña, se sentía uno como en el bosque. Ahí todavía existe el bosquecito ese, eso es lo lindo. Y entonces uno decía, a la pucha, nos van a sacar de aquí, hay que tener cuidado, porque corríamos, que siempre a los dueños a veces no les gustaba. Los Tunón no les gustaba ir ahí. Exactamente, así es. Esta es mi linda historia de este barrio. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. En serio, que les vaya muy bien. Y bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Gracias por acompañarnos. ¡Ay, qué lindo! ¿Ustedes suelen caminar por el resto de San José? De día.
y de noche nunca. Creo que es como que, al menos mis papás me metieron siempre miedo de San José y todo eso. Entonces cuando me dijeron que tenía que venir a estudiar aquí, yo, no, mejor no. Y entonces, pero creo que fue mucho que toda la vida me han metido un miedo por San José. Y en la noche, digamos, aquí creo que, aunque suene feo, a veces hay como cierto tipo de gente como que asusta un poquito. Tal vez no es nada, pero sí como que asusta un poco. Hola, y estamos de vuelta con Radio UPE y esta vez nos acompaña una persona muy especial que nos va a contar sobre algo que le pasó en el Art City Tour. En un Art City Tour vine con mis primas de Alajuela, Barramón, y llegamos a la esquina de la, ¿cómo se llama? La Alianza Francesa. Y de un pronto a otros se volvieron locas porque creyeron que nos iban a asaltar porque sintieron como que el ambiente era demasiado peligroso y empezamos a correr por arriba de la cuesta y yo les gritaba como no, nadie nos va a asaltar, aquí es muy seguro, y ellas no, nos van a asaltar, es San José. Y estaban como estas chicas que están en las esquinas, entonces tenían demasiado miedo de que por allá ellas nos hicieran algo, y entonces yo les tuve que decir toda una historia de por qué no nos iba a pasar nada y que más bien mostraran seguridad y que ya no corrieran, y al final fue demasiado divertido vivir Barramón. No es en vivo, pero igual puedes mandar un saludito. Y seguimos contando historias. Espero que estén disfrutando. Bienvenidos de vuelta a Radio UPE y esta vez nos encontramos con Elías Conejo, quien es arquitecto e ilustrador, y nos estaba contando cómo uno de sus proyectos principales comenzó en Teorética. Contanos un poco. Bueno, hace como 3 años me di un ride de venir aquí como a San José y no sé por qué, como en las tardes a veces me gustaba como escaparme y me venía solo aquí a la biblioteca de Teorética arriba, y este lugar me gusta un montón, o sea, me cuadra mucho, y venía, sacaba mis varas, empezaba a dibujar, y aquí fue donde empezó como la idea de mi cómic que estoy haciendo en este momento, que se llama Kairos, que ya llevo como dos ediciones, digamos, y ahorita saco, espero, la tercera.
Y entonces, no sé, en esas tardes, digamos, de venir aquí solo, fue donde yo empecé como con mi historia, que era una historia que tenía hace mucho tiempo, y como que la retomé, y me sentaba y leía, y no sé, como que ahí empezó todo. Una vez traje a mi hermano y un amigo, y empezamos a hablar de la vara, y fue como, tengo que mandarme a hacerla, y aquí fue donde empezó, y no sé, como que este chante me gusta un montón, y siempre como que traigo a mis amigos como extranjeros, o gente que nunca ha venido como a San José o así, y no sé, me gusta nada más mucho ese lugar, es como... Excelente. ¿Qué le resulta como inspirador de este lugar? No sé, el espacio como tal, como el segundo piso, que abajo es una biblioteca, como la luz, que apenas se ve como los edificios de la parte de arriba, no sé, es como muy solo también, entonces como reflectivo, quizá un poco. No sé, sí. Excelente. Muchas gracias, Elías. Hola y bienvenidos de vuelta. Ahora vamos a escuchar a dos visitantes que nos vinieron a visitar aquí a la vitrina. ¿Cuáles son sus nombres? Mi nombre es Román. Mi nombre es Wendy, yo vengo a acompañarlo a él es pintor también. Ah, excelente. Y nos decía, ¿cuál es la historia de esta casa que queda por acá? Es una casa saliendo del Parque Bolívar hacia arriba y es una casa que está abandonada. Y cuando pasé por ahí, de pronto no sabía si era la realidad o era un sueño, pero había una energía negativa que me jalaba y habían cosas ahí que me hacían sentirme como atrapado y hasta el aire me faltaba en esa casa. Era algo como bueno, algo espantoso, espiritual, algo así como cuando estás viviendo una pesadilla y verdaderamente me da miedo pasar por ahí. Y jamás, nunca más volví ni a acordarme porque hasta la piel se me pone como carne de gallina. Ah,
Hola, sí, hay café gratis. Nos visita Marcela Aguilar Badilla. Ella es una de las bailarinas que estuvimos viendo hoy y es de la UNA. ¿Cuál es el nombre del grupo o el colectivo de danza? El grupo de danza, bueno, hola, qué dicha que están escuchando. Y el grupo se llama Una Danza Joven, es el grupo representativo de la Escuela de Danza de la Universidad Nacional. La coreografía se llama Ailuro y el coreógrafo se llama Joy Vega, que era también bailarín. Fue bastante agradable poder ver toda la calle llena de gente, ¿verdad? Ustedes abrieron ahí el espacio y comenzaron a ejecutar la coreografía y muchísima gente se acercó y fue tal vez el pico de atención que tuvo la zona. ¿Cómo se sintió bailar en asfalto y en un escenario inclinado, verdad? Sí, en realidad desde minutos antes, la coreografía trataba de unos gatos y el estudio de la coreografía, digamos, el coreógrafo estudió así como todas las características que tiene un felino. Entonces, minutos antes, la mitad del cast fue a alrededores de Barrio Amón a invitar a la gente que se acercara, en especial a niños, porque a los niños les fascina, ¿verdad? Ver como a gatitos y a todas, como este tipo de danza. Les llama mucho la atención y también para generar cultura, educación en la población más pequeña. Además de eso, en cuanto al asfalto es muy difícil, la verdad. La danza contemporánea requiere muchos movimientos que son ligados al piso, digamos como las danzas urbanas también, pero por lo general se utilizan rodilleras o algún protector para las manos, pero nosotros nos adecuamos al espacio en el momento, digamos, fue como muy improvisado tocar con un piso así, pero se resuelve, digamos, por lo general nos enseñan en la universidad a resolver con lo que nos vayamos a topar y con el público que nos vayamos a topar también. Y en cuanto al público fue muy bonito ver que estaba tan lleno también. Bueno, eso es, no sé, profesionalismo de su parte, ¿verdad? A pesar de las condiciones, sacar la coreografía. Sí, no sé, ¿qué más nos puede contar? ¿Cuándo fue la primera vez que usted vino a Barrio Amón? ¿Cuál es el primer recuerdo que usted tiene de este lugar? La primera vez que vine a Barrio Amón, el sótano de cuenta, ¿no? Sí, creo que fui al sótano a un concierto de jazz que había de unos estadounidenses, no me acuerdo quiénes eran ni nada, fue hace como, como que ya yo sola venir, hace como 5 años, una cosa así, y después ya empecé a frecuentar, sí. Bueno, y muchísimas gracias por bailar aquí y mostrarnos a todos y hacernos disfrutar de su coreografía y talento. Bueno, y la verdad es que hoy ha sido un día bastante exitoso, bastante concurrido en Barrio Amón. Hemos visto muchísimas caras, muchísimos cuerpos relacionándose en un barrio que por lo general está tomado por carros. Y eso es bastante agradable, verlo en la ciudad, ver a la gente recorriendo las calles, buscando cosas interesantes. Dentro de estas historias hemos escuchado un poco de todo y eso nos alegra en esta edición. Espero que hayan disfrutado de la música y espero que hayan disfrutado también de las historias que nos han compartido las y los participantes de esta edición. Agradecemos muchísimo a Teorética por prestar el espacio de la vitrina y también agradecemos muchísimo a todas esas personas que participaron el día de hoy. Yo soy Jorge Salazar, soy su anfitrión y agradezco a todos aquellos y aquellas que escucharon. Que la pasen muy bien y hasta la próxima edición de Radio UP. Radio UP es un proyecto de la Fundación Teorética en colaboración con Semillas, Arquitectura en Comunidad, creado para conversar sobre el pasado, el presente y el futuro de Barrio Amón. ¡UP! ¡UP! ¡UP!